¿Cómo están todos ustedes? Aquí otra vez la psicóloga Sandra Cecilia Sánchez Mondragón, transmitiendo desde el Sapin en vivo. Si ustedes tienen preguntas, si tienen alguna duda respecto al curso, que es Tanatología, Manejo, Diálogo y Negociación de las Emociones, estamos aquí para contestar, para explicar un poquito cómo está esto del curso. Igual ya saben, el Instituto Sapin pues transmite y da mucha información y muchos cursos interesantes. El mes pasado, bueno, por una cuestión tuve un pequeño accidente, pero estoy súper bien. Alguna razón tenía que detenerme un poco y estoy nuevamente con ustedes, a gusto, contenta, compartiendo toda esta información. Bueno, pues vámonos directamente a lo de tanatología, manejo, diálogo y negociación de las emociones. Siempre les he dicho que las emociones son esta parte tan fundamental de nuestra existencia, que son de adaptación y sobrevivencia. Tienen un tiempo máximo de duración y de ahí se van transformando en otras cosas. Si nosotros permitimos que las emociones fluyan como deben de ser, en el sentido que solamente es en el momento, si el enojo, la sorpresa, la alegría, etcétera, y las vamos transformando con una buena actitud hacia las circunstancias, entonces vamos a tener mejores oportunidades de tener más claro nuestro pensamiento, nuestras decisiones, cómo queremos influir en la vida de los demás y en la vida propia. Bueno, pues tenemos la definición de conceptos. Siempre les he dicho que emoción es movimiento. Por eso uno no hace promesas desde las emociones, porque las emociones se mueven constantemente, nunca son permanentes. Es como en el duelo. Las etapas del duelo igualmente nunca están etapa 1, etapa 2, no puede ser que en este momento yo esté en una negación y después de una pequeña reflexión pasé directamente a la aceptación o pasé directamente al enojo. Entonces las emociones pasa exactamente lo mismo, ni muy los extremos siempre, ni demasiado triste, ni demasiado contento, porque en la toma de decisiones los dos extremos siempre nos llevan a situaciones que no queremos o que no estamos preparados o ni siquiera habíamos pensado. Entonces, esta la definición de emociones son las emociones básicas, que es la risa, sabemos que son 6, pueden ser hasta 8 emociones básicas, y de ahí en el internet, en los libros también pueden encontrar toda esta serie de emociones, sentimientos, estados de ánimo, porque así se van estableciendo. Quiere decir que si yo en este momento me siento muy, muy triste, digamos, esta cuestión de la tristeza, puedo irla transportando hacia los sentimientos y sentirme súper, como dicen, en la depre, ¿no? Bueno, espero, la depre es una situación que espero que nadie esté realmente metido ahí porque es muy difícil, es mucho más compleja y todos los neurotransmisores, todas las cuestiones de nuestro cuerpo, nuestro cerebro se ponen en conjunto y podemos ir demasiado en picada. Pero si transformamos, si sabemos estos diferentes niveles de tristeza, puede ser que diga, estoy muy triste, bueno, más bien me siento melancólica, y entonces mi cuerpo y mi pensamiento empieza a cambiar en estos procesos y le da oportunidad a otros estados de ánimo que quizás yo no había logrado identificar y puedo encaminar de mejor manera mi emoción y para qué salió en ese momento, ¿sí? Tenemos también las emociones con las actitudes, ¿no? O sea, las emociones versus actitudes. Dice Víctor Frank, el que escribió Un hombre en busca de un sentido, que lo que descubrió cuando estuvo en los campos de concentración no era aquellos que tenían como siempre esta chispa, no, la actitud que tomamos ante las circunstancias, independientemente de que la circunstancia sea la más grave de todos, lo que hace positivo es la actitud que tomo ante esta circunstancia y eso involucra obviamente pues mi temperamento, mi carácter, mis pensamientos, qué pienso de mí, qué pienso de las circunstancias, qué pienso de las personas en el entorno, cómo me voy involucrando, qué tanto mi ego me hace creer esta preocupación hacia los demás y en realidad es una preocupación hacia mí mismo y viceversa. Acuérdense que muchas de las cosas que vivimos son bidireccionales precisamente. Entonces tengo que hacer esta introspección
haciendo una introyección, o sea, me meto hacia adentro de mí mismo y realmente veo qué es lo que necesito para salir adelante. Pero aquí también las definiciones que tenemos es exactamente temperamento, carácter, personalidad, cómo uno es innato y cómo el otro se va construyendo y forma parte de las dos cosas, ¿no? Porque no el que grita más tiene más carácter, ¿no? Regularmente confundimos precisamente estos estados de agresividad o de ser así muy impulsivos, entonces tiene un carácter muy fuerte. Tendríamos que ver atrás de ese carácter fuerte qué estoy ocultando realmente y analizarme. Tenemos el autoconocimiento que nos ayuda bastante en la toma de decisiones. Bueno, también les he comentado precisamente que a la edad de 21 años, en la parte como la mollera a los 9, en la parte de acá atrás, ¿sí?, se cierra la toma de decisiones y a los 21 años se da la mayoría de edad fisiológica, que quiere decir que nuestro cerebro entonces ya está capacitado para definir y poder ver de una manera más amplia las diferentes experiencias para poder tomar una decisión bien informada, bien pensada, bien independiente de los demás y obviamente con las consecuencias de aquello que venga de lo que yo tome como decisiones. Nadie nos obliga a decidir. Bueno, solamente y realmente aún en circunstancias muy, muy adversas, realmente la última decisión la tenemos nosotros. Pero muchas veces somos demasiado impulsivos y no analizamos un poco. A veces hay decisiones que deben de ser impulsivas y es cuando lo pensamos, o sea, hacemos exactamente lo contrario. Y bueno, este autoconocimiento me lleva a tener un mejor manejo de mi persona, de mí mismo, de qué es lo que quiero realmente, cómo quiero establecerme. Si yo misma aún siendo, por ejemplo, psicóloga, tanatóloga, luego me pregunto, bueno, ¿qué tanto me engañaré yo a mí misma para poder pensar que estoy bien? Y luego cuando entro en situaciones como cualquier persona adversas a lo que sucede, entonces, digo, me caí, por ejemplo, hace 3 semanas y me di un golpazo, estaba toda morada de aquí, toda morada. Igual de mi pierna, mi pantorrilla, mi espinilla derecha y mi rodilla izquierda. Pude haberme enojado, gritado, brincado, pero lo primero que me permitió decir, a ver, tengo que estar bien, me levanté, no me duele nada, no me rompí nada. Y si yo hubiera seguido con una situación, aparte del daño físico que obtuve, igual quizás hubiera tenido, no sé, por ejemplo, me dio una que le llaman una diarrea, una colitis nerviosa por estrés, o sea, me dio diarrea y no me daba precisamente porque el golpe fue tal que no me dio oportunidad de reaccionar físicamente, pero me sirvió entonces para analizar de acuerdo a cómo estoy. A lo mejor no he hecho ejercicio y no puedo mantener el equilibrio y tomar la mejor parte y avanzar con ello, ¿sí? Y bueno, en la segunda clase, que es el segundo módulo, tenemos reconociendo mis emociones. ¿Cómo las voy reconociendo? Ahí hay una serie de ejercicios donde precisamente con qué emociones. Bueno, nosotros todos sabemos, nos levantamos temprano en la mañana así, ¿no? En un equilibrio, en una homeostasis así, todo planito, bonito. Y entonces si me oigo el teléfono, veo la situación, me acordé de algo que no resolví, empiezo a manejarme con esta serie de emociones. Entonces, ¿qué emoción desayuno? ¿Qué emoción como? ¿Qué emoción ceno? ¿Con cuál hago almuerzo y luego merienda? Y al final del día termino bastante agotado, siempre referido a esta emoción o a esta serie de emociones que tienen, las emociones no son ni buenas ni malas, son, y nos sirven precisamente para un estado, les digo, de adaptación y supervivencia. Pero si yo la vuelvo como la educación, si yo doy una educación violenta y la vuelvo el pan de cada día, entonces los que están a mi alrededor lo van a tomar como que es lo normal, lo estamos normalizando y es la manera de educar. Y si yo me levanto, pues termino después de mucho tiempo de estar ejerciendo ciertas emociones, decir, ay, no, ni le hables porque es bien enojona. No, 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 esa mujer siempre anda muy triste, ¿no? Y no me percato precisamente con qué tipo de emociones y se llegan a convertir exactamente al lado contrario, o sea, como esta parte de que te lo vuelves como esa gota, ¿no? Que cae en la piedra. Llega un punto donde la gota, en lugar de acoplarse, hace un hoyo en la piedra, la impacta. Y entonces estas emociones que se dan a veces de nuestros neurotransmisores que manejan las hormonas, nuestro sistema
nervioso, sistema central, sistema autónomo, sistema periférico, y entonces todo se va conjuntando, ¿no? Tanto con mi materia gris, mi materia blanca, pongo todos mis pensamientos, es lo que me pide. Y entonces al rato dice, no, 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 como les digo, no, no se acerquen porque es muy enojona, y esto me va a ir reconociendo. Me auto-observo y entonces digo, no, pues sí, creo que para cualquier cosa reacciono y me enojo. Cualquier cosa y grito, cualquier cosa, me pongo toda histérica, toda mal, o reacciono explosivamente y ni siquiera lo pienso. Entonces, este autoconocimiento para la toma de decisiones es precisamente el reconociendo mis emociones. Vamos a mandar 2 saludos, dice Rodolfo Ledesma, saludos, buenas tardes, muchísimas gracias por ese corazoncito. Rodolfo, disculpe, tomando este curso podemos ayudar a otras personas. Sí, acuérdense que lo primero es que si yo me puedo ayudar a mí mismo, obviamente empiezo a ver desde otra visión la vida, desde otra visión el cómo estoy del lado de los problemas o las soluciones, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve como esta cuestión cascada. Si me ayudo a mí, me reconozco, sé autorregularme, sé manejarme en mis emociones, sé dialogar conmigo, entonces esto por sí solo se va dando. Claro, ya para ayudas más especializadas, pues tomas cursos, lees, tomas libros de autoayuda, te interesas más. El curso precisamente, hay muchísima información, pero no fue construida para dar las respuestas así, ¿no? Tal cual, no. Son exactamente la respuesta, pero al mismo tiempo te despierta como esta curiosidad de saber más y entonces ver, ¿no? O sea, yo te doy las emociones, pero hay mapas, por ejemplo, emocionales, ¿no? Entonces vas y lo buscas y dices, entonces yo siento esto aquí, siento acá, dolor de cabeza y en diferentes partes. Juan Isidro Venegas Hernández, hola, buenas tardes, maestra. ¿Habrá una fecha para este curso en forma presencial? Pues espero que próximamente podamos darlo así en cuanto se vayan abriendo los canales de presenciales y que a mí me encantan mucho más. Estará ahí, tendrías que llamar y preguntar cuándo se puede dar así. Elbac López, buenas tardes, ¿otorgan alguna constancia con BC? Sí, creo que sí lo otorgan, tendrías que corroborar precisamente aquí, tú llamas y te corroboran precisamente eso, si dan la constancia, ¿sí? Creo que me faltaban algunos comentarios, por favor. Entonces, aquí están respondiéndote, ahí ya te están dando la respuesta, el Bax, ¿sí? Y bueno, seguimos y dice, entrenando mis emociones. ¿Cómo puedo yo entrenar mis emociones? Si yo reconozco que todas las mañanas me paro así de manera normal e inmediatamente cambio mi emoción neutra a una emoción de enojo, por ejemplo. Sí, claro, no me hiciste el desayuno, no llevaste, te fuiste, te pusiste, te quitaste, etcétera, etcétera. ¿Y cómo voy entrenándola? Observándome. Y entonces cuando yo me observo y empiezo a aclachar esta emoción, el tomar la decisión de decir, a ver, ¿vale la pena jerarquizar pues la situación? Es decir, ¿vale la pena enojarme? Solo es un desayuno. Entonces, acuérdense, esto también entra mucho las expectativas que yo tengo con respecto a lo que debe de considerarse lo que es correcto para mí. Igual el dolor, aquí traemos también una parte del dolor. Pasa lo siguiente, yo tengo un sueño de la realidad, ¿no? Me voy a parar, digo que hoy todo va a estar súper perfecto, aparté mi ropa, puse mis cosas, planeé mi día. Ese es mi sueño de la realidad porque se está llevando a cabo. Pero cuando yo choco con la realidad y el desayuno no estuvo a la hora que yo quería, entonces es cuando se hace esta distancia entre este sueño de la realidad y la realidad tal cual. Y es cuando empiezo a entrar en como tren, ¿no? Y empiezo a acelerar, hasta que llega un punto en que me voy súper enojado, azoto la puerta, ya ni me tomo el café y me voy con esta emoción. Cuando yo tengo conocimiento de cuáles son las emociones, cómo puedo ir bajándolas, cómo puedo ir modificando, pero si no tengo un conocimiento, entonces obviamente si no tengo esta intuición desarrollada, este sentido común, tengo que aprender a hacerlo y se puede. Y puedo entrenar mis emociones como observando. Respirar, sí, bueno, ok, no me paré a tiempo, si yo hubiera querido un desayuno exacto como a mí me gusta, me paro y me lo preparo yo, ¿sí? En caso quizás mi mamá amaneció enferma, quizás mi esposa no pudo porque se desveló, o ya salió antes que yo al trabajo y igual se le hizo un poco tarde,
pero no tomarme a personal todas las cosas que hacen los demás precisamente, y entonces es donde empiezo a recrear y a entrenar mis emociones. Y bueno, interactuando las emociones propias y los demás, precisamente de que les hablaba de este sueño de la realidad y la realidad tal cual. La otra persona también trae un sueño de la realidad, ¿no? Supongamos una pareja, estamos aquí, yo tengo el sueño de la realidad, es mi esposo, siempre voy a vivir con él, la fidelidad, en las buenas y en las malas, y toda esta serie de sistema de creencias bajo los que somos educados. Él también trae su sistema de creencias y entonces también trae ese sueño de la realidad. Pero si no empata estos dos sueños de la realidad con la realidad tal cual, ¿ves? Te dije que te pararas más temprano y empezamos a discutir y cada vez nos exacerbamos más, etcétera, etcétera. Y es donde perdemos precisamente. Y entonces cada quien se va con su herida, cada quien se va con su enojo y resulta que llego de trabajar y mi esposo no llega. Y después me entero que está en el hospital y después me entero que está en una situación más grave y todo aquello por lo que yo peleaba en ese momento, porque no me gustó que dejaste el cuaderno en esta posición cuando a mí me gusta así, pierde relevancia. Entonces es cuando hay que buscar esta oportunidad de poder entender que no estamos hablando con algo de yeso, no estoy hablando con algo inanimado. El otro también tiene una respuesta desde su perspectiva, ¿sí? Y entonces esa perspectiva tenemos que aprender empatándola, pues conociéndonos. Me decía por ahí mamá, uno se enamora del amor, ¿no? Al inicio. Y estás enamorado del amor. Conforme vamos evolucionando en nuestras relaciones, te enamoras de la persona. Y entonces al enamorarte de la persona, esa persona también contigo, porque sabemos que somos imperfectos, a veces vamos a ser dependientes, a veces vamos a ser vulnerables, ¿sí? Y toda esta serie de cosas nos va a permitir precisamente entender que dentro de la imperfección hay esta perfección con la intención de ser una mejor persona, porque nadie somos perfectos. Nadie somos, siempre tenemos un nivel de vulnerabilidad, a veces más, a veces menos, ¿no? Dependiendo la circunstancia, pero como decía Víctor Frank, la actitud que tú tengas ante esa circunstancia es la que te va a permitir decidir tomar lo mejor de la situación para avanzar y crecer. Porque es curioso, dicen que el placer no es el que mueve al mundo, no, el dolor es el que mueve mucho al mundo, porque esto es lo que nos hace crecer. Pero si yo lo convierto del dolor, por aquí también viene en el curso, a sufrimiento, entonces me voy a regodear precisamente y siempre voy a traer en mi pensamiento, es que me hicieron, es que yo hice, y la culpa del otro y la culpa propia, y vamos encadenando nuestras experiencias pasadas, como les digo, a un grillete, y en lugar de tomar con agradecimiento el pasado, que el niño, el adolescente, el joven, si eres un niño de 12, 15 años, bueno, ya tienes un pasado como niño y eres adolescente, yo decido cómo reconstruyo, cómo agradezco. Ese niño que sufrió, ese adolescente, ese adulto, si soy adulto y ya soy anciano, bueno, todas y cada una de estas etapas, debo agradecer la fortaleza, la entereza, la templanza, la capacidad para salir adelante y que me permite tener esta conciencia ahora y decir, esto no me gusta y deseo cambiarlo, porque nadie lo va a poder cambiar más que nosotros mismos. Nadie puede pasar de este espacio. El trabajo terapéutico, aunque sea de grupo, aunque sea en una constelación, aunque sea en AA, etcétera, todo es de aquí hacia adentro, porque al momento de introyectarlo en esta reflexión, en este punto de catarsis precisamente, mi alma o yo, mi pensamiento, mi emoción, ustedes quieran, es la que desea cambiar porque a pesar de siente una infelicidad y el que se tiene que mover soy yo. Le comenté a alguien esta cuestión del, por ejemplo, puedo poner el muro, ¿no? Irme a quejar, lamentarme, etcétera, pero el muro no se va a mover porque el muro es así, como esto de yeso, ¿no? No se va a mover, está ahí. Quien tiene la capacidad de mover, porque emoción es eso, movimiento, soy yo. Quien tiene capacidad de cambiar, soy yo. Y a partir de ese cambio, todo lo demás, como les decía en cascada, arrasa y va limpiando y va cambiando, ¿sí?
Entonces, la tercera clase precisamente es, les digo, muy amplio lo que hice. El tercer módulo son conceptos relacionados con tanatología, lo que es vida, lo que es muerte, lo que es un duelo, lo que es precisamente estos conceptos que nos van creando, lo que le dicen la escena fundante, el mito fundante, ¿no? Les voy a dar un tip ahí. El mito fundante es aquel que nos dan como la ética y la educación de casa idénticamente. La muerte se va creando un concepto desde el hogar, desde la casa, cómo lo ven mis padres, cómo lo ven mis abuelos, cómo lo viven, cómo lo duelen, cómo lo sufren. Y entonces yo voy creando este concepto, este mito fundante de la muerte, y puede ser algo magnífico, algo que me atemoriza mucho, que bueno, ya tiene generaciones que nos han planteado este miedo a la muerte, ¿no? Pero en realidad la muerte es como, por ejemplo, las plantas que están aquí atrás, tan naturales, que salen, tan orgánicos como se dice hoy, y ahí está, existe como tal, y todo ser vivo tiene la capacidad de nacer, pero al mismo tiempo de ir declinando y partir. Igual, la escena fundante es aquella primera vez con la que yo me enfrento a la muerte tal cual. Como a mí me pasó cuando era niña, llevaba a mi perrita, en la casa, bueno, había habido muy pocos fallecimientos realmente, entonces no estábamos tan relacionados, por ahí algún tío, pero cosas lejanos, y como éramos muchos los hijos de mi abuela, y luego pues muchos nietos, pues era todo y una fiesta, ¿no? Y es todo un carnaval. Pero me acuerdo que llevé mi perrita y llegó un camión y la atropelló. Cuando yo vi aquello, como la atropelló, era una perra así pequeñita, se llamaba Chiquis Cleo, para mí fue así, un ardor aquí desde el estómago hacia arriba, y empecé a sentir cómo salían las lágrimas. Pero es curioso, ¿no? Cómo el camino nos llama. ¿Por qué me dedico yo a la tanatología? Precisamente porque desde esa primera vez que vi hasta que yo misma me enfrenté a situaciones de muerte donde sí, yo considero que sí estuve del otro lado y logré ver estas otras cosas, el camino me ha llamado siempre. Entonces desarrollé, me duele, sí, porque soy humano, el dolor no se va a ir precisamente en ese momento hasta que vayamos aceptando, dejando de tener expectativas con los demás, hasta que aprendí que la muerte era natural, y aprendí entonces que la muerte era así, ¿no? Como esta madre amorosa que cuando ve que sus hijos, su cuerpo ya no es funcional, que muere por accidente, va a quedar mal, o sea, todas estas te toma y recoge aquello que es salvable. Pueden llamarle alma, espíritu, energía, el nombre que ustedes le quieran poner. Aquí somos bastante abiertos para las situaciones. Y entonces todos estos conceptos me van a dar un conocimiento. No porque yo sepa tanatología me va a dejar de doler. Y no voy a llorar por alguien que se va, por una mascota, por aquello que yo creo un vínculo, pero sí me da la oportunidad como de abrirme otros espacios, y entonces, tengo esta opción, tengo esta otra opción de vida, y a final de cuentas la vida y la muerte van en conjunto. Una sin la otra no es funcional. A través del caos, pues, si ustedes ven, por ejemplo, se avientan, no sé, desperdicio, ¿no? Fruta. Empieza a hacerse la composta, y si ustedes lo dejan, empiezan a salir hongos. O sea, es una continuidad de la vida, de este ciclo precisamente. Ajá. El caos crea orden y viceversa. Y son necesarios uno para el otro. Hablamos de los tipos de pérdidas, obviamente. Pues hay todo tipo de pérdidas, desde familiares hasta inmediatas, hay pérdidas significativas, cambio de casa, hasta ir a otro país, aunque sea en un sentido positivo, es una pérdida, porque aunque yo vaya a otro país a aprender un curso de inglés o una carrera, la pérdida que tengo es pues no ver a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, la alimentación, el tipo de agua, de frutas, y entonces se hace este duelo. Pero si yo antepongo precisamente esta parte del autoconocimiento, entonces puedo transformarlo en un duelo de crecimiento. Y no me regodeo en el sufrimiento, porque entonces por el proyecto que yo voy puede irse a pique si yo no soy capaz de transmutar y transformar este duelo. Y bueno, con los familiares sabemos que son
diferentes el nivel de dolor que se sienta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo perder un padre, perder un hermano, a perder un hijo. Cada dolor es único, cada dolor es propio y tiene un diagnóstico individual, porque la interpretación que yo tengo de la vida y de la muerte misma es diferente. Quizás tú y yo somos hermanos y del alma, pero para mí es mucho más doloroso porque como yo interpreté la convivencia contigo fue una, y tú la interpretaste de otra manera y el vínculo es distinto, así de sencillo. Es muy complejo, pero es sencillo al mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, tenemos el dolor para que, si yo me pregunto por qué voy a encontrar, bueno, que me va a dar dolor, acuérdense que el dolor es de diferentes. Tenemos el dolor físico precisamente, que es la manera en que nuestro cuerpo encontró de protegernos, de cuidarnos, de darnos la oportunidad de sobrevivir. Si algo nos duele, algo nos está indicando físicamente que algo no está bien y por lo tanto tengo que irme a revisar. Si yo me corto y tengo que ver la profundidad de la cortada. Imagínense que no sintiéramos dolor físico. Y esto es así, una llama. Y yo la tomo con la mano y entonces no siento. Eso le pasa, por ejemplo, antiguamente, aunque la lepra ya esté controlada, todavía hay brotes, la insensibilidad que se daba, ellos podían poner la mano así y quemarse y no sentirlo. ¿Cómo estaríamos, no? Entonces, eso es lo que sucede. De hecho, hay una película muy buena que se dice El cuerpo me viene bien, la muerte me viene bien, precisamente de dos mujeres que fallecen y entonces pues obviamente no sienten dolor, ¿no? Y necesitan verla, está divertida y al mismo tiempo nos hace una reflexión que si no sintiéramos dolor, bueno, acaban hasta así, ¿no? Como si fueran zombies. Ajá. Y pues obviamente para eso es el dolor. Pero existe también esta parte del dolor emocional, aquello que en nuestra parte interna, en nuestra parte de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra energía, hay eventos que nos causan un daño. La diferencia radica, vuelvo a decir, en la actitud que yo tomo. O tomo una actitud dolorosa donde creo que todo es injusto, nada es bueno, etcétera. Así va a ser toda mi vida, porque yo con mis pensamientos, cómo manejo y diálogo conmigo misma, con mis acciones, es lo que voy tejiendo. La vida es eso, un tejido, un derecho, un revés, dos derechos, un revés, dos revés, un derecho, y por ahí esta herida precisamente del dolor se presenta. Y como les comenté anteriormente, donde el dolor se presenta precisamente porque mi sueño de la realidad es uno y choca contra la realidad. Y entonces en ese momento, como no se cubre esta expectativa de mi sueño de la realidad, es donde duele por eso. Cuando yo logro empatar este sueño y comprendo precisamente que vamos por el mismo objetivo, el hombre, como dice Víctor Frank y otros escritores, ser feliz es el último fin del hombre. Lo que radica es que toda esta serie de experiencias, esta búsqueda es necesaria para conseguir esta felicidad. Y lo que les he dicho de los conceptos, ¿no? La vida en el fracaso es la manera en que nos enseña que ese no es el camino y nos da la oportunidad de recular, cambiar, modificar el camino y entonces salgo más adelante. Podemos ver si hay más comentarios, por favor. Y bueno, estamos en esto, vamos a ver si hay otros comentarios por aquí. Vamos, le agradezco los corazones. Dice un poquito, buenas tardes, enseguida le compartimos. Gracias, Hervás, gracias, maestro. Ojalá fuera presencial en su momento. Ojalá, de veras, yo estoy así. A mí me encanta porque entonces puedo sacar de mi cabeza. Ustedes no tienen la cantidad de información que saco, ya sea fisiología, ya sea terapia racional emotiva, tanatología, infinidad de cosas que me encanta para completar. Buenas tardes, doctora. Una orientación, por favor. Si a una persona le van a extraer una muela y tiene depresión porque no la quiere perder, también necesita hacer una terapia de tanatología. Muchas gracias. Pues mira, este ya sería muy extremo, obviamente. Tendríamos que ver por qué ella no quiere perder esa muela. Quizás ama demasiado sus muelas, y si hablamos de depresión, estamos hablando, acuérdense, busquen depresión ¿qué es depresión? Debe de ver la cantidad de tiempo, por ejemplo, acuérdense, una depresión, hay depresión leve, depresión media y depresión profunda, ¿no? Entonces creo
que debe de tomar a lo mejor, no necesariamente en la tanatología, igual encuentra un psicólogo y le dice, a ver, vamos a ver, ¿por qué no quieres perder la muela? Y si es necesario y debería de ser importante entender que va a ser mayor la cantidad de daño que le va a causar perder la muela, a largo plazo, y quizás pueda perder la otra cantidad de dientes, se pueden enchuecar, o sea, una infinidad de cosas, pero sí puede tomar, o si quiere hacerle una terapia tanatológica, que puede ser breve, también hay la terapia breve, por ejemplo, y esta terapia breve igual lo que necesita es solamente un pequeño empujón. Sí, espero haberte respondido. Puedes, ándale, Erika Natalie dice, creo que debería ser una materia impartida desde la primaria. Pues fíjate que anteriormente, querida Natalie, se hablaba de estas cuestiones de la muerte, cuando tú estabas en tu casa, se platicaba, se decía y se sentía como que morir en casa, que es una gran oportunidad, no era necesariamente de la escuela, ¿no? Pero tú platicabas con tus compañeros, muchas cosas, pero en el afán precisamente de volver a la muerte la enemiga, ¿sí? Se vale luchar por la vida, se vale echar pa'lante, todas estas cosas, y la fuimos evadiendo. Y al evadirla entonces la vamos negando y vamos creando estos niveles de creencias donde no, la muerte es el enemigo a vencer. Es como cuando a mí me encanta cuando dicen los huracanes son unos asesinos, ¿no? Y entonces tú, perdón, los huracanes son unos, no, los huracanes simplemente llegan, cumplen con su proceso natural de limpieza porque necesita, si saben, los huracanes llegan y limpian, sacan todo aquello que nos sirve y se renueva, entonces salen nuevas plantas, sale nueva vegetación, los animales, aquellos que están así como se van y se empieza a renovar la vida. Por eso les digo que la vida y la muerte van mucho de la mano, pero mientras yo tenga este concepto, y claro, entendamos toda la mercadotecnia, toda la información que nos dan, ahora tenemos que ser jóvenes, bellos, guapos, millonarios, es toda esta información. Pero si yo logro ser autocrítico y salvaguardo esta parte, puedo ver a través de, sí me encanta, ¿no? Pero entonces aprendo a aceptar lo que hay y con esto trabajo, y con esto acepto, y con esto laboro. Y esto me permite al mismo tiempo evolucionar, avanzar, desear ser una mejor persona, desear estudiar más, desear trabajar mejor. Y los clichés, ay, estoy en la depre. No, estar en la depresión en verdad es una situación que ya lo decimos, como cuando apareció el concepto de la neurosis, ¿no? En la época de Freud. Entonces, todas las mujeres éramos neuróticas. Pero pues ahora el concepto ha cambiado, ¿no? Aunque sea, pero no todas somos, pero todos somos neuróticos, ya no nada más las mujeres. Pero están los extremos, cómo se va agravando la situación, ¿sí? Y bueno, tenemos al final definición de resiliencia, que es así, les puse mucha información, porque, bueno, antes eran estos procesos cognitivos precisamente de vulnerabilidad e invulnerabilidad, hay estudios psicosociales, e infinidad sociales, antropología, etcétera, y se acuñó el término resiliencia, es muy amplio, ¿sí? Y entonces les puse mucha información, también bibliografía precisamente, y bueno, aquí les doy así como el extra, ¿no? Para que ustedes como que despierten la curiosidad, ok, no lo escribí, pero lo oí, y entonces hacen lo que yo hago. Escucho algo y digo, nada más me dijeron esto, pero empiezo a hacerme una serie de preguntas y entonces empiezo a investigar, y el camino te llama precisamente, ¿sí? Dice Chente Correa, saludos, excelente tema, muchísimas gracias. Eric y Natalie, debe poner atención en la balanza costo-beneficio que le genera conservar esa muela. Tengo una amiga que está sufriendo de CA en la encía, inicio en el tercer molar, chécalo. Sí, exactamente, tiene que verlo porque el costo-beneficio. Acuérdense que ya esta parte, como ya no usamos los molares precisamente como antes, ¿no? Que tenemos que arrancar la carne y todo lo demás, ya llegaron a su tiempo y su término, ¿sí? Y entonces, que cheque ya más bien, se haga un estudio también, porque no tenemos la costumbre de checarnos. Y entonces necesita ver cómo va a dañar la mandíbula, si se le van a enchuecar los dientes frontales,
si quizás la raíz, ¿no? Digo, les platico a mi hija, por ejemplo, le pasó, le salieron sus cuartos molares, o sea, las del juicio, y entonces le empezó a molestar la de este lado, así. Y se la iban a sacar, conseguimos una odontóloga hermosísima, que no es utilitaria, y dice, ¿sabe qué? Yo se las puedo sacar, puntos, cobro y ya. Y nos enseñó la radiografía, nos mandó a sacar una radiografía completa, y resulta que la muela, en lugar de bajar correctamente, lo que estaba haciendo era esto, y se estaba yendo a la cuenca del ojo. Ella nunca la habían operado de nada, pues en esa ocasión la abrieron, la operaron, y bueno, y me dieron toda la serie de, dice este doctor, que hay gente que no se da cuenta y se hacen muchas calcificaciones, y entonces tiene que valorar y decir, bueno, si no le estorba, pero tiene que estar bien informada, bien enterada, debe de ser bien pensada lo que ella decida, y debe de estar de manera autónoma, para que ella precisamente tú le muestras aquí está, mira las radiografías, esto, lo otro. Y entonces tendríamos que ver si decide todavía que no. Necesitamos ver por qué no quiere perder la muela. Ahí hay un trasfondo inconsciente, precisamente. Y te digo, puede ser desde una terapia breve, puede ser desde una tanatológica, ¿no? O puede ser otro tipo de terapia que sea de manera inmediata, porque si ya está el problema ahí, no nos alarguemos demasiado. Y quizás pueda trabajarlo, la sacan y pueda seguir trabajando en la cuestión de la pérdida con respecto a su parte de inconsciente, de hay un dolor, una pena, un miedo irracional, ¿no? A final de cuentas. Entonces tendríamos que revisar eso, ¿sí? Y bueno, y la capacidad de resiliencia, ¿no? Que entendamos que todos caemos, pero nuestra capacidad de resiliencia es levantarme, poder ponerme erguido, erigirme y decir, ante la adversidad obtengo este conocimiento y entonces voy saliendo. Julieta Amón, doctora, ¿le puede recomendar por favor un ritual para aceptar la pérdida de la muela? Muchas gracias. Claro, en este momento lo comento rápido, déjate, ¿sí? Mira, me quedan 5 minutos y lo comento. Bueno, están los factores protectores, ¿sí? Que son la creatividad, tecnología, redes de apoyo, este tipo de cursos, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo es nuestro reflejo, lo que nosotros pensamos es lo que está en nuestro cuerpo. Exactamente, si yo pienso de una manera negativa, constante, como les dije, la gota de agua y la piedra, puede desarrollarse una diabetes o un cáncer, porque son puros neurotransmisores químicos que nuestro propio cerebro tiene. Entonces, si yo estoy triste, sonrío y entonces mi cerebro obedece y me manda otro tipo de neurotransmisores. Y el arte del perdón. La fortaleza a nuestro favor, precisamente. Perdonar no implica que yo esté de acuerdo con la persona o que me vuelva a poner de tapete. Implica que yo me voy a quitar este peso de aquí, lo voy a dejar si no me corresponde, tomo lo que es mío y entonces hago a la persona que se haga responsable de sus situaciones. Claro, tengo que ver que la intención que yo tengo cuando actúo, porque a veces, como vamos a hablar de los extremos, a veces soy bueno, a veces soy malo, dependiendo la circunstancia. Pero el yo poder perdonar es soltar al otro, quitar ese lastre, quitar ese grillete, abrir la reja y ser libre. Y entonces nos vamos a ver desde otro espacio. Miren, vamos a hacer este pequeño ritual que me pidió esta Julieta Amón y Erika. Lo que ella puede hacer es colocar su mano en la parte central, aquí tenemos mucha energía, del lado donde esté la muela, ¿sí? Y entonces puede cerrar los ojos, respirar profundamente y hacer un acto de agradecimiento. Este acto de agradecimiento debe de estar enfocado. Después les digo de que ella esté bien informada, sepa que no hay la menor oportunidad de que se pueda retener esa muela, etcétera, etcétera. Y tratar de agradecerle y decirle, ha sido el momento, ha llegado, serviste bien. Es este momento donde yo me doy la oportunidad de soltarte, porque en su momento me diste salud, en su momento me diste lo necesario y yo retomo una vez más la salud. Y agradezco. Si siento que algo le debo de más, porque esta acción de morder, ¿qué estoy amarrando? ¿Qué quiero morder? ¿Qué quiero destruir? Y me van a faltar dientes para morderlo y destruirlo. Quizás sea un sentido autodestructivo.
pero este sentido de tomarla, en el momento se la pueden dar, se la pueden dar. Digo, yo a mi hija le hice un pequeño collarcito de cosas mías, ¿no? Porque es mi única hija y cuando se le salieron todos, se le cayeron sus dientitos, hice un collarcito de dientitos, ¿no? Parecía yo de esos caníbales. Pero el chiste es saber qué quiero morder o qué quiero autodestruir. Pero mientras yo no reconozca que esto puedo agradecerlo, soltarlo, entonces no voy a poder sacar la muela. Pero sí, acuérdense este punto de agradecimiento. Si quieres pedirle perdón, si quieres que salga de tu alma y de tu corazón y agradecerle el tiempo que sirvió. Pero en este momento tú decides por la salud. Y de todas maneras, estimada y querida muela, vamos a seguir mordiendo bien. Ajá. Ese es un pequeño ritual, precisamente, ¿vale? Y si no, voy a buscar, si quieren, para la próxima. De todas maneras, si ya se la sacaron, seguimos y consigo un ritual un poquito más extenso y mejor, pero este es el más sencillo, el del agradecimiento. O se puede hacer también la muela de Badarpuli, la puede mandar poner en una, o le puede hacer un entierro también, ¿no? Si ella gusta, ponerla en su maceta favorita, en el lugar donde ella más le guste y dejarla ahí como un recordatorio de que agradecer por las cosas que nos sirven es la mejor salud para nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Muchísimas gracias, les agradezco su presencia y nos vemos la próxima. Hasta luego.